Saludos, soy el Dr. Román Angulo Vigo, médico pediatra. Continuando con las actividades del curso de inmunodeficiencias primarias, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de agamaglobulinemia. Vamos a ir desarrollando algunos conceptos generales para posteriormente ir hacia el diagnóstico mucho más específico y el tratamiento. En primer lugar, debemos recordar algunos puntos importantes en el desarrollo del linfocito B. Cuando sabemos a lo largo de la historia, las infecciones han sido la causa más importante de muerte y la función real de nuestro sistema inmune es protegernos contra estas complicaciones infecciosas. Para eso, tiene que desarrollar mecanismos de defensa o mecanismos de respuesta inmune. En general, podemos agrupar estos mecanismos de respuesta inmune como mecanismos de respuesta innata y mecanismos de respuesta adaptativa. El mecanismo de respuesta innata es nuestra primera línea de defensa, es una respuesta casi inmediata, pero no es específica, a diferencia de la respuesta inmune adaptativa, que está formado por mecanismos celulares, fundamentalmente por células muy especializadas como son los linfocitos T y los linfocitos B, y por componentes humorales como los anticuerpos producidos por los linfocitos B. A diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa es altamente específica, quiere decir que responde específicamente a un antígeno. Para eso ha desarrollado un mecanismo de receptor sobre los linfocitos T y sobre los linfocitos B. Adicionalmente, también elabora linfocitos T y linfocitos B de larga vida, que van a servir para mantener una respuesta cuando se produce una segunda exposición contra el antígeno específico. Esto es lo que se denomina memoria inmunológica, que va a permitir una respuesta mucho más rápida y mucho más eficaz. Si bien es cierto, cuando estudiamos estos tipos de respuesta inmune, cada uno los tomamos por separados. En realidad, estos funcionan de manera junta y coordinada. No siempre nuestro sistema inmune tiene éxito en vencer las complicaciones infecciosas y muchas veces puede ser debido a una inmunodeficiencia primaria. Cuando hablamos de la respuesta adaptativa o la respuesta de linfocitos T y B, habíamos dicho que es altamente específica. ¿Por qué? Porque elabora receptores específicos para los agentes o los organismos infecciosos que nos atacan. El receptor del linfocito B es primordial para recepcionar a su antígeno específico y está formado fundamentalmente por inmunoglobulina M, donde reconoce el antígeno, y además moléculas correceptoras, que en este caso pueden ser inmunoglobulina alfa o beta, que van a servir para traducir la señal desde la superficie hasta el interior de la célula. Vemos la importancia del linfocito B como un mecanismo de inmunidad adaptativa, que va a producir las inmunoglobulinas que nos van a defender contra los microorganismos que nos atacan o los antígenos. Pero la pregunta es, ¿dónde se desarrolla este linfocito B? Y la respuesta es dentro de la médula ósea. Por una serie de pasos de la célula pluripotencial, hay una serie de etapas del linfocito B para producir un linfocito B inmaduro. En este estadio es que sale de la médula ósea hacia la circulación periférica. En esta etapa
lo que es importante y el objetivo principal es lograr un receptor específico del linfocito B que sea funcional. Cuando sale el linfocito B inmaduro hacia la circulación, se puede distribuir por todo nuestro organismo. ¿Y cuándo va a madurar? Cuando encuentra su antígeno específico. Este encuentro del linfocito B con su receptor maduro y su antígeno va a permitir la maduración y el desarrollo del linfocito B. Es importante esto porque se produce en los órganos linfáticos secundarios, característicamente en los nódulos linfáticos. En esto se producen dos procesos muy importantes, que son la maduración de la afinidad de este receptor y el cambio de isotipo de inmunoglobulina. Como habíamos visto, el receptor de linfocitos B tiene inmunoglobulina M. Entonces, en esta parte, en esta maduración, se produce el cambio de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina E, para finalmente dar las células plasmáticas que van a ser las que van a elaborar las inmunoglobulinas específicas para el antígeno o el germen que nos ataca. Igualmente se van a derivar las células B de memorias, que son importantes porque nos van a permitir, después de un nuevo encuentro con el antígeno específico, tener una respuesta mucho más efectiva y eficaz. Esto es importante recordar que es la fase fisiopatológica para el empleo de las vacunas. Ya vemos la importancia de los linfocitos B, de cómo se desarrollan, cómo salen como linfocitos B inmaduros a la circulación, se produce su maduración hasta la producción de células plasmáticas que van a producir los anticuerpos específicos. Estos anticuerpos son importantes porque nos van a defender de los microorganismos o de los antígenos o de los compuestos extraños de nuestro organismo y van a facilitar su destrucción a través de una serie de mecanismos. Habíamos visto que con el cambio de isotipo se produce varios tipos de inmunoglobulina. Tenemos la inmunoglobulina inicial, que es la M, después la G. Recordar que la inmunoglobulina G es la que más se encuentra a nivel sérico. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina más abundante, pero en las mucosas, igual que la inmunoglobulina M. A través de mecanismos de neutralización, ¿qué queremos decir con esto? Los anticuerpos se unen a los microorganismos y van a impedir tanto sus toxinas como los microorganismos que estos se adhieran a sus receptores. Entonces no hay actividad de estas bacterias o de estos microorganismos. La ozonización igualmente, el anticuerpo o inmunoglobulina que está recubriendo al antígeno o al agente infeccioso va a facilitar que los fagocitos actúen y destruyan a estas bacterias o estos microorganismos. Otra actividad funcional es la actividad con los natural killers. También van a través de mecanismos, van a permitir que actúen las natural killers para destruir los microorganismos. Y la conocida actividad del sistema de complemento facilitada por las inmunoglobulinas. Todo esto nos va a llevar a que los anticuerpos tengan un rol importantísimo en la protección contra antígenos y fundamentalmente contra microorganismos extracelulares. En esta parte, continuando con la exposición, vamos a ver algunas generalidades sobre las inmunodeficiencias por defectos de anticuerpos. Ya hemos repasado en la primera clase sobre qué son las inmunodeficiencias primarias. Fundamentalmente debemos recordar que son trastornos hereditarios del sistema inmunitario que van a predisponer a una serie de cosas. Pero fundamentalmente, y esto hay que recalcarlo, es que hay un incremento en la frecuencia y en la severidad de las infecciones.
Esto es la cosa más importante, y más aún en las inmunodeficiencias primarias debido a la deficiencia de anticuerpos. Pueden ver manifestaciones de regulación inmune o autoinmunitarias. También respuestas inflamatorias anormales y en algunos casos malignidad. Sin embargo, el incremento de la frecuencia de infecciones y la severidad de estas es el sello distintivo de las inmunodeficiencias primarias debidas a anticuerpos. Cuando clasificamos a estas inmunodeficiencias primarias, van a ser según el componente de la inmunidad que está afectado. Entonces, si está afectado la inmunidad mediada por anticuerpos, vamos a tener inmunodeficiencias debidas por defectos de anticuerpos. Pero no es lo único. También hay inmunodeficiencias combinadas, tanto de células T como de células B, donde también se afecta esta inmunidad, al igual que las deficiencias celulares con hallazgos sindrómicos. Pero fundamentalmente nos vamos a centrar en las inmunodeficiencias debidas a deficiencias de anticuerpos. ¿Por qué es importante las inmunodeficiencias debidas a anticuerpos? Según el reporte de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, estas representan el 53% de los casos de inmunodeficiencias primarias. Entonces, más de la mitad de los casos de inmunodeficiencias primarias son debidas a defectos de anticuerpos. Entonces, de ahí la importancia de conocer las inmunodeficiencias debidas a defectos de anticuerpos. Otra cosa que es importante recordar es que cuando el niño nace, sus niveles de inmunoglobulina van a ser dependientes de los inmunoglobulina G que ha sido transferida de manera pasiva de la madre al feto. Recién entre los 3 a 6 meses, el niño va a comenzar a producir su propia inmunoglobulina G. Entonces, hay una etapa transitoria donde tenemos una bajada de niveles de inmunoglobulina E por la parte materna y recién el inicio de la inmunoglobulina G propia del paciente. Eso se da entre los 3 a los 6 meses, en algunos casos hasta el año. Entonces debemos tener en cuenta esto porque es el periodo donde se pueden manifestar más frecuentemente las inmunodeficiencias primarias por este descenso de los niveles de inmunoglobulina G materna y bajas cantidades de inmunoglobulina G del paciente. Otro punto importante es acerca de la fisiopatología de la gamma globulinemia. Ya habíamos visto lo importante que es en el desarrollo de la célula B, su desarrollo inicial en la médula ósea, donde a través de una serie de pasos va a producir su receptor de inmunoglobulina, que es al final el receptor de células B. Esto tiene una serie de pasos, desde pro a pre, B, hasta linfocito B inmaduro, que es lo que sale hacia la parte periférica. En toda esta secuencia se va a producir los receptores de linfocitos B. Y estos son inmunoglobulinas que cada uno tiene sus cadenas, además de moléculas que son importantes para la traducción de estas señales de la superficie hacia dentro de la célula. Cualquier alteración al formar este receptor de inmunoglobulinas, tanto en las cadenas del receptor como en las moléculas que permiten la señalización, va a producir una inmunodeficiencia debida a defecto de células B o debida a producir de anticuerpos. Si este linfocito B no elabora adecuadamente su receptor, nos va a salir hacia la periferia un linfocito B escasamente desarrollado, en menor número, que no va a poder interactuar con su antígeno, no se va a producir la maduración de la afinidad, no se va a producir el cambio de isotipo
por parte final no va a producir células plasmáticas para producir anticuerpos o inmunoglobulinas y no se van a producir las células B de memoria. Prácticamente el paciente no va a tener linfocitos B, no va a tener niveles de inmunoglobulina. Este bloqueo en el desarrollo del linfocito B es lo que lleva a las agamaglobulinemias, que el paciente no tenga ningún isotipo de inmunoglobulina. Y estos se pueden, como habíamos recalcado, deber a varias fases en su desarrollo del linfocito B. Esta falta de desarrollo de los linfocitos B, ¿no?, se pueden deber, como ya hemos visto, al no desarrollo de las cadenas de receptores o a las moléculas de transducción de señales. La más frecuente causa de agamaglobulinemia de trastorno genético es la deficiencia de la proteína quinasa, que es una proteína de señalización tirosina quinasa de Bruton, en honor a la primera descripción de inmunodeficiencia primaria. Prácticamente representan un 85% de los casos de agamaglobulinemia. El resto son en menor intensidad, por ejemplo, las mutaciones en el MU representan casi un 5%, sin embargo puede haber un 10% de causa no determinada. El patrón de herencia es importante en estos casos, porque las agamaglobulinemias debidas a la mutación de la tirosina quinasa de Bruton tiene un patrón de herencia recesiva ligado al X. Esta proteína quinasa se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, ¿no? Y el patrón de herencia, si una madre es portadora, el padre no afectado, hay un 50% de posibilidades de que tengan un hijo portador de esta enfermedad y otro 50% de posibilidades que las hijas sean portadoras de esta mutación de este gen de BTK. Acá mostramos el gen de la tirosina quinasa de Bruton. Es un gen que tiene localizado en el brazo largo del cromosoma X, tiene 19 exones y 5 dominios estructurales. Lo que hay que recordar de esto es que la mayoría de mutaciones de este gen son familiares, asociados a familiares. Solamente un 15 a un 20% son mutaciones nuevas que aparecen, ¿no? Entonces, casi un 50% de pacientes, cuando uno hace la investigación familiar, encuentra que tiene algún pariente con manifestaciones o con la enfermedad de agamaglobulinemia ligada al X. La mayoría de estas mutaciones, casi un 70%, se ve que son trastornos en pares de bases que van a llegar a sustituciones de aminoácidos, que al final llevarán a un codón de parada de la proteína. Los casos menos frecuentes pueden ser inserciones o deleciones en este gen. Pasamos ahora a una cosa importante, cómo son las manifestaciones clínicas de agamaglobulinemia. Debemos recordar que la agamaglobulinemia, como ya habíamos mencionado, fundamentalmente hablamos de la ligada al X, que como ya hemos dicho representa casi el 85% de las agamaglobulinemias. Fue la primera descripción de una inmunodeficiencia primaria, ya por el año 1952. Recién en el 1993, dos grupos diferentes describen la mutación del gen de la BTK, y por eso se llama tirosina quinasa en honor a Bruton, que fue el que describió el primer caso de inmunodeficiencia de agamaglobulinemia ligada al X. ¿Cuáles son las características importantes? Que ya le hemos ido repitiendo, pero es importante recordar que hay un bloqueo en el desarrollo del linfocito B, como ya habíamos visto, a nivel de la médula ósea. Eso lleva que prácticamente hay una ausencia o una disminución marcada de las células B maduras en sangre periférica.
Como consecuencia, hay una disminución global de todos los isotipos de inmunoglobulina, G, A, M, y esto va a condicionar a infecciones bacterianas, fundamentalmente de gérmenes extracelulares, y también una susceptibilidad al enterovirus. La incidencia aproximada de la gamma-globulina ligada al X es 1 en 100.000 a 1 en 200.000 recién nacidos varones. Y las manifestaciones clínicas, como ya mencionamos, generalmente aparecen en ese periodo de baja de las inmunoglobulinas maternas transferidas a través de la placenta y el inicio de las inmunoglobulinas propias del niño, que se dan entre los 4 y los 6 meses. ¿Cuál es la principal manifestación clínica de estos pacientes? Generalmente, como habíamos mencionado, infecciones tanto de vías respiratorias altas y bajas, otitis, sinusitis y neumonía, a repetición o recurrentes. Si esto sumamos a una historia familiar o a la presencia de bronquiectasias o de infecciones severas, prácticamente estamos haciendo un diagnóstico clínico de una gamma-globulinemia y la mayoría de casos ligada al X. Los patógenos, como ya habíamos mencionado, son bacterias extracelulares, neumococo, hemófilos. También puede haber casos de estafilococo, micoplasma, campylobacter y diarreas por Giardia. Algunas de las manifestaciones que podemos encontrar son bronquiectasias cuando ya las infecciones han dejado secuela y el diagnóstico es muy tardío, sinusitis crónica, bronquitis recurrentes o la gran susceptibilidad de estos pacientes por los enterovirus. Se defienden de los otros tipos de virus, pero contra el enterovirus tienen una gran predisposición a hacer infecciones recurrentes y persistentes. Sin embargo, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial también con otro tipo de inmunodeficiencias primarias: defecto de inmunidad innata, síndrome de hiper-IgE, deficiencia de complemento o de DOP8. Cuando resumimos las manifestaciones clínicas globales de las gamma-globulindemias, tenemos este cuadro que es muy importante resumen de las características de la presentación clínica de gamma-globulindemias. La edad de inicio ya le hemos dicho 4 a 6 meses por todo lo que hemos explicado. Los patógenos comunes, Streptococo, hemófilos, estafilococo, enterovirus, Giardia, micoplasma, helicobacter y infecciones severas por pseudomonas también son una característica clínica. La clínica común, manifestaciones de infecciones de vías respiratorias altas y bajas, otitis, infecciones sinopulmonares, infecciones gastrointestinales, infecciones de piel, celulitis, artritis, neutropenia y meningoencefalitis. Algunas características especiales menos frecuentes, pero también pueden ver fenómenos autoinmunes, linfomas, timomas y el caso también severo de parálisis asociada a vacuna de polio oral. Ahora nos corresponde la parte del diagnóstico. ¿Cómo hacer el diagnóstico de una gamma-globulinemia? El primer paso siempre en inmunodeficiencia primaria es la sospecha clínica. Con todos los datos que hemos repasado, pues uno tiene que estar atento frente a la posibilidad de un paciente que tenga inmunodeficiencia primaria. Para eso, hace mucho tiempo se crearon signos de alarma de la Jeffrey Model. Son 10 signos de alarma. Sin embargo, hay algunos problemas en cuanto a la sensibilidad y la especificidad, pero siempre son importantes para tamizar una sospecha inicial en atención primaria de inmunodeficiencia primaria. Debemos tener en cuenta que también debemos descartar otras posibilidades de inmunodeficiencia, la adquirida, que es mucho más frecuente, o otras causas de gamma-globulinemia.
Una vez que tenemos la sospecha, la característica distintiva de toda inmunodeficiencia primaria, y lo pongo así como inmunodeficiencia primaria, no solamente para gamma-globulinemia, es la historia de la infección. Con historia de infección queremos decir cuándo inicia, cuántas infecciones se ha tenido, qué gérmenes están afectados, cuál es la respuesta frente al tratamiento con estos gérmenes. Entonces tenemos que hacer toda una historia de los procesos infecciosos de estos pacientes. Otra cosa importante es la historia familiar, y habíamos visto que casi el 50% de los pacientes con gamma-globulinemia tienen historia familiar, sobre todo de los primos, de los tíos, de los sobrinos por la línea materna. La exploración física puede ayudarnos para identificar las complicaciones de las infecciones, o en todo caso, como sabemos que estos pacientes no desarrollan los órganos linfáticos secundarios, fundamentalmente amígdalas y ganglios linfáticos, entonces frente a la sospecha de una infección y que este paciente no responde con aumento de los ganglios linfáticos, debemos tener claramente la sospecha de una inmunodeficiencia primaria. Y obviamente los exámenes de laboratorio que nos van a ayudar a corroborar el diagnóstico y en mayor medida también identificar las mutaciones o las alteraciones de este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo evaluamos esta sospecha de inmunodeficiencia primaria? Lo ideal, lo inicial, es un hemograma completo. Habíamos visto en una parte que casi un tercio de pacientes se puede manifestar con neutropenia. Entonces, con un simple hemograma podemos ayudar. Lo otro importante es el dosaje de inmunoglobulinas de todos los isotipos. Es un procedimiento que no es tan cómodo. Sin embargo, si no tenemos la disponibilidad de eso, podemos hacer un proteinograma electroforético donde determinamos disminución de las gamma-globulinas. También podemos hacer o dosar anticuerpos específicos de vacunaciones previas o los antígenos a los grupos sanguíneos, que son, digamos, anticuerpos propios de cada paciente, sobre todo para las isoaglutininas. Sin embargo, no está disponible casi en todos los centros de atención, solamente en los centros donde puedan tener un centro de referencia o un banco de sangre. Los niveles de anticuerpos los podemos hacer pre o post vacunación. Lo ideal es dosar pre y post vacunal, tanto para antígenos proteicos, como el caso del hepatitis B o en caso de tétanos, o también contra antígenos polisacáridos para el neumococo. Una vez que hemos tenido eso, avanzamos más en la tipificación o el recuento linfocitario, tanto de linfocitos B con sus marcadores CD19, CD20 y también linfocitos T y natural killer. En el paciente con gamma-globulinemia, obviamente el número y función de los linfocitos T van a ser normales. El avance nos ha permitido también el identificar la expresión de la proteína de la tirosinquinasa, que se puede hacer tanto en los monocitos como en las plaquetas. Y después identificar ya la mutación propia en el caso de la BTK. Importante recordar que también hay que hacer el estudio de portadoras, ya sabemos, por el patrón de herencia de la gamma-globulinemia. Excluir otros defectos, como infección por HIV, fibrosis quísticas o otras causas de gamma-globulinemia. Últimamente, en algunos países se está haciendo el cribado neonatal para formas severas de deficiencia de anticuerpo, en este caso a través de identificación de los CRE. Entonces, esto resume más o menos qué tenemos que hacer en el diagnóstico, la sospecha clínica, las manifestaciones clínicas y cómo nos puede ayudar el laboratorio.
Entonces, si tenemos un paciente con infecciones bacterianas recurrentes, de otitis, sinusitis, diarrea y sepsis, tenemos que dosarles los niveles de inmunoglobulina A, M, G, fundamentalmente. Y podemos tener dos partes. Si tenemos todos los tipos de inmunoglobulina disminuidos, tendremos que ir a ver la sospecha alta de una gamma globulinemia. Entonces, en este caso, contamos el recuento de inmunofenotipo de linfocitos B, que son los CD19. Si están ausentes, en realidad menos del 2% de los linfocitos B, estamos frente a la posibilidad de una gamma globulinemia, la mayoría ligada al X. Pueden haber otras causas, como que son casi el 15%. Si el conteo de linfocitos B es mayor del 2%, podemos tener otras causas de deficiencia de anticuerpos. En este caso, la más frecuente es la inmunodeficiencia común variable. Y en el otro lado podemos tener varias posibilidades. Desde que solamente haya afectado dos tipos de inmunoglobulinas, algunos solo un tipo de inmunoglobulina, o en el caso de que todo esté normal, pero que la respuesta a anticuerpos esté alterada. Entonces, la Sociedad Europea de Inmunodeficiencia ha creado criterios para los diagnósticos de gamma globulinemia ligada al X. Y son criterios para catalogar dentro de diagnóstico definitivo, diagnóstico probable o diagnóstico posible, ¿no? Todo eso tiene que ver con la parte clínica y con la parte laboratorial. Un paciente varón con menos del 2% de CD19 y al menos una de las siguientes cosas, que tengan una mutación en BTK, ausencia de la BTK, ya sea en el RNA mensajero, en su análisis de monocitos o neutrófilos, o que tenga también tíos, primos o sobrinos de la línea materna que también tengan menos del 2% de linfocitos B, es un diagnóstico definitivo. El probable, siempre menos del 2%, pero que al lo menos tengan los otros hallazgos de inicio de infecciones recurrentes antes de los 5 años, los niveles por debajo del 2 desviaciones estándar de los valores normales de inmunoglobulinas según la edad de cada paciente, y que sean incluidos otras causas de hipogamma globulinemia. Entonces, esto nos va a permitir para comparar nuestros resultados con otra serie de estudios. El tratamiento se basa fundamentalmente en algunos pilares importantes. La terapia de reemplazo, ¿no?, de inmunoglobulina, ya sea endovenosa o últimamente subcutánea. Los niveles de reemplazo, niveles usados, va a depender de cada paciente y cada situación. Si bien es cierto, tenemos recomendaciones para obtener niveles adecuados de inmunoglobulina sérica, esto va a depender mucho del paciente y si este paciente está con alguna complicación o no. Entonces, lo recomendable es individualizar los niveles de inmunoglobulinas necesarios para controlar y evitar las complicaciones en cada paciente. Los pacientes que tienen manifestaciones de enfermedades crónicas, bronquiectasias, secuelas de sinusitis crónica o secuelas de otitis crónicas, deben recibir profilaxis antibiótica. Igualmente, cuando un paciente con gamma globulinemia presenta un problema infeccioso, el tratamiento debe ser enérgico de las infecciones y por tiempo prolongado. La mayoría de pacientes
ya sea por un diagnóstico retardado o por pobre control, tienen complicaciones y la mayoría de complicaciones son respiratorias. De ahí la importancia de valorar y un seguimiento de toda la función respiratoria de estos pacientes. Obviamente, está contraindicado todas las vacunas vivas, especialmente la polio, en pacientes y en contactos cercanos, por la posibilidad de presentar una polio asociada a la vacunación. La consejería genética es importantísimo en este paciente, ¿no? Por la posibilidad, como ya hemos visto, de la transmisión de esto tanto a las hijas con un 50% de portadoras o un 50% de los hijos de las madres portadoras. El estudio de portadoras es importante. Puede ser que sea una mutación en novo, pero como ya hemos visto, la gran mayoría tiene antecedentes familiares. Ahora quiero agradecer a todos por su participación en este curso y el posterior desarrollo del caso clínico, donde vamos a reforzar nuestros conocimientos a través de una didáctica mucho más interactiva. Muchas gracias por su atención.